el verano que te espera, y podemos asegurar que su dirección correría más bien a cargo de Berlanga en el mejor de los casos. Sin ánimo de fastidiar las vacaciones a nadie, cuando hay logística implicada hay muchas posibles incidencias que pueden ocurrir. Por ejemplo, solo en la última semana hemos visto cómo la circulación de tren se interrumpía entre Huesca y Zaragoza por un robo de cable, cómo 411 pasajeros navegaban a la deriva durante 12 horas en un ferry que viajaba entre Valencia y Palma por un incendio en la sala de máquinas, o cómo un vuelo de Zaragoza a Santiago se salía 20 horas más tarde de lo previsto por un golpe en un ala. Bueno, en estos casos sentimos frustración, nervios, rabia, enfado, indefensión. No sabemos en muchas ocasiones dónde acudir. Buscamos en Google respuestas, pero nunca nos queda claro si está actualizada o si hemos entendido bien la letra pequeña. Por eso hoy queremos solucionar algunas de esas dudas con la ayuda de José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón. Hola, José Ángel, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero, gracias por prestarte a resolver dudas. Bueno, aquí estamos. Lo segundo, invitamos a los oyentes, Sara, a que nos hagan llegar las suyas a través de las vías habituales de contacto. Así es, ya saben, el número telefónico 944 1020 o WhatsApp 608 578 402. Si tienen alguna duda respecto a viajes, vacaciones, aquí tenemos la persona idónea para resolverlas. José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón. El teléfono del programa 944 1020, el WhatsApp 608 578 412. Suele haber muchas más dudas de consumidores durante el verano, José Ángel. Sí, porque es bueno, sobre todo hay muchas más dudas relacionadas evidentemente con las vacaciones, ¿no? Lo que pasa es que muchas de ellas, o bien se ponen en contacto con nosotros, a lo mejor desde lugares muy remotos, ¿no? Por vía correo electrónico, por teléfono, pero luego es el mes de septiembre, a la vuelta, cuando viene toda la parte de reclamaciones, buscar indemnizaciones, cómo hay que pedir que nos resarzan de los daños que se nos han producido. En fin, el verano es una época movida. Sí. Dice el Centro Europeo del Consumidor en España que las principales dudas llegan respecto a los derechos que tenemos como pasajeros aéreos. ¿Podríamos decir que los medios de transporte, y en concreto los aviones, son los que acumulan más dudas y reclamaciones entre los consumidores? No exactamente. Quiero decir, el transporte aéreo lo que pasa es que tiene una reglamentación muy completa y los derechos están muy, en fin, hay una normativa de derechos muy completa que permite, que hace que podamos reclamar por muchas cosas, ¿no? Porque además hay una cierta complejidad en el desarrollo. Pero últimamente, por ejemplo, estamos teniendo muchas reclamaciones relacionadas con el transporte ferroviario y con el IVA. Y yo creo que una de las que tiene más es el tema de los autobuses, es decir, que es una parte que no se suele, el tema de los viajes en autobús, que no se suele nombrar, pero sin embargo hay muchísima gente que se desplaza con el autobús, me refiero a los autobuses estos de línea, y eso hace que el número de reclamaciones en tema de autobuses sea muy alto. Lo que sí que ocurre es que, como normalmente, los importes de los billetes en los autobuses son muy pequeños, mientras que los importes de los billetes en el caso de los aviones pueden ser mayores, o la situación más complicada porque estás fuera de o lejos de tu lugar de residencia y tal, pues son más llamativos, ¿no? Pero yo creo que todos los tipos de viaje tienen su importancia. Aquí en Aragón el transporte marítimo no nos crea pocos problemas, pero también de vez en cuando ocurre, ¿no? Cuando pasan cosas como la que acaba de pasar en Valencia. Hace pocos días, muchos viajeros, cientos de viajeros de tren se han visto afectados por el corte de la línea ferroviaria entre Madrid y Barcelona, ¿no? Por ese incendio en Montblanc. Esta misma semana hemos visto otro acontecimiento, el robo de cobre, que ha provocado la interrupción del tren entre Huesca y Zaragoza. ¿Qué derechos tenemos los consumidores en escenarios como estos? Bueno, hay distintas cada caso es diferente, ¿no? Digamos que la primera cuestión que tenemos que ver es si el incidente se ha producido como consecuencia de algo que la empresa podía haber previsto y solucionado con anterioridad, o era una cuestión absolutamente de fuerza mayor en la que la empresa no tenía ninguna capacidad de control. Por ejemplo, un incendio forestal, una tormenta que inunda las vías, es una causa de fuerza mayor y por lo tanto
digamos que las consecuencias son menores para la compañía, aunque sigue teniendo las compañías de transporte siguen teniendo obligaciones, ¿no? Pero otras, como por ejemplo el robo del cable, que es un tema que siempre nosotros, como las compañías vienen a decir, esto ha sido una causa de fuerza mayor, y nosotros le decimos haber puesto más vigilancia. Que sí, que no, es que la culpa la tiene la DIF y no la tenemos nosotros. Nosotros contratamos el billete con ustedes y ustedes utilizan las infraestructuras, las que sean, ¿no? Entonces, esa es la primera consideración. En el caso de que haya sido una causa de fuerza mayor, las obligaciones de la empresa suelen ser la de atender, primero la de atendernos y la de llevarnos al sitio de nuestro destino de la manera más rápida posible. José Ángel, esto quizá responde en parte o no a la duda de una oyente, Ana, que nos ha escrito a ese WhatsApp 608-578-412. Dice, buenos días, mi duda es si por culpa de un retraso en el tren pierdo un vuelo internacional, ¿qué opciones tengo para llegar a mi destino? ¿Quién me soluciona el problema de viaje, las noches de hotel perdidas, los días de circuito planeados? Bueno, el tema de los daños y perjuicios es también un tema complicado, ¿no? En fin, una cosa están las indemnizaciones que en cada uno de los casos o de las obligaciones que están fijadas para las compañías, como digo, por ejemplo, en el caso de una causa de fuerza mayor, la compañía tiene la obligación de llevarnos lo antes posible. Pero si como consecuencia de llegar tarde, pues no se aplicarían las indemnizaciones por llegar fuera de la hora. Y tampoco, en fin, es difícil hacerles responsables de los daños y perjuicios que se puedan producir por un hecho que ellos no han podido controlar. Me refiero en los casos de fuerza mayor. Por lo tanto, el retraso, esa pérdida del tren, o sea, del avión, o de las posibles enlaces o de cualquier circunstancia que se pueda producir, va a haber que estudiarla caso por caso. Y para eso están las juntas de arbitraje de transporte, que son unos organismos de las comunidades autónomas, en nuestro caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, a las cuales cuando se tenga cualquier incidencia que tenga que ver con el transporte terrestre, en este caso, es decir, con trenes, autobuses, pues entonces ponemos esa reclamación y podemos plantear las oportunas peticiones de indemnización que la Junta evaluará, es decir, evaluará si efectivamente ha habido responsabilidad de la empresa o no la ha habido, ¿no? Si ha habido una tormenta que ha cortado las vías, no hay responsabilidad de la empresa. Si ha habido un fallo de la maquinaria del tren que ha hecho que llegara tarde, pues sí que hay responsabilidad de la empresa por no haber hecho un correcto mantenimiento y por lo tanto tiene que hacer frente a las posibles indemnizaciones que habrá que demostrar siempre. Es decir, que cualquier daño que se pueda producir siempre vamos a tener que demostrarlo. Sí. Y recordar que en España no existen los daños morales. Son muy difícil. En fin, hay alguna sentencia en algún tribunal que ha reconocido daños morales en casos de este estilo. Es decir, una empresa, por ejemplo, yo recuerdo uno más conocido, que fue una compañía aérea que llegó tarde, que el vuelo no llegó en condiciones y la persona que viajaba se perdió la posibilidad de acudir al funeral, al entierro de su madre. Bueno, pues el tribunal le reconoció daños morales, pero el mal rato que he pasado, es que perdí de vacaciones, todo este tipo de cosas son de muy difícil cuantificación y suelen ser complicadas, a menos de que las podamos cuantificar de alguna manera. Si las podemos cuantificar, por ejemplo, me ha costado tener una noche de hotel y no he podido disfrutar, pues si se demuestra que efectivamente así ha sido, pues podemos reclamar el importe de esa noche. En fin, ese tipo de cosas. Todo lo que podamos cuantificar, todo lo que podamos convertir en una cantidad de dinero que podamos reclamar y que podamos demostrarlo, pues se puede reclamar en la Junta de Arbitraje de Transportes en estos casos. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, a los que ayer se perdieron el partido de Alemania? ¿Tienen derecho a alguna indemnización? Pues estamos en ese mismo problema. Eso tendría que dilucidarlo un juez. Es decir, no hay en la normativa nada al respecto que diga que habla de daños y perjuicios en términos amplios, pero sin especificar, ¿no? ¿Cómo cuantificamos posiblemente, por ejemplo, en este caso, si lo que estamos diciendo es que llegaron tarde al estadio de fútbol y por lo tanto no pudieran entrar y por lo tanto lo que les costó ese
esa entrada, o incluso, digamos, retorciendo el argumento, plantear que se ha hecho un viaje que ha tenido unos gastos y cuya finalidad no se ha podido realizar como consecuencia de ese traslado, pues eso se puede intentar reclamar. Pero ya digo, los daños de este estilo, que no son cuantificables, que son difícilmente cuantificables, normalmente hay que acudir a los tribunales y va a depender cómo lo valore el juez. Yo en este caso que está comentando concretamente, ya digo, habría que estudiarlo detenidamente, ver exactamente cuál fue la causa del retraso, aunque parece que fue un problema mecánico, un problema de la compañía. Habría que ver cómo cuantificamos ese daño. Si estamos hablando de alguien que se perdió, porque no es lo mismo decir me he perdido el partido porque no lo he podido ver en la televisión, que perderme el partido porque no he podido ir al estadio con una entrada que me había costado 200x euros. Claro. En este caso sí, tenemos un daño claro, y en el otro caso, pues, en fin, un poco... José Ángel, ¿qué pasa si nuestro vuelo se cancela? ¿Influye el margen con el que nos lo han comunicado? Sí, pero el margen tiene que ver con estamos hablando de horas. Es decir, que si nos lo dicen, nos lo tienen que avisar con varios días de antelación, y en ese caso también tenemos algunos derechos, ¿no? En el caso de que nos lo digan estando ya en el aeropuerto o con muy poco tiempo, hay otras obligaciones. Sigue existiendo la obligación de trasladarnos. Es decir, la empresa tiene la obligación de llevarnos a destino. Tendrá que hacerlo lo antes posible y de la manera más con la que nosotros estemos de acuerdo. O nosotros podemos decidir no volar, como ha ocurrido en algún caso últimamente, ¿no? Es decir, la empresa tiene que darnos las dos opciones: o recolocarnos en otro vuelo al día siguiente o cuando sea, o viajar de otra manera que no sea a través del avión. En un vuelo doméstico podría ser con el tren o con autobuses o con taxis, pero nosotros tenemos la posibilidad de renunciar al billete y que nos devuelvan la cantidad. Esto es algo que, por ejemplo, hace mucho Ryanair. Ryanair hace ofertas a principios de año, en las que ofrece vuelos muy baratos. Estamos hablando de menos de 10 euros en muchos casos, ¿no? Y luego a los 2 meses, vuelos a lo mejor al cabo de 6, 7, 8 meses, ¿no? En enero para viajar en julio, para viajar en agosto, y 2 meses después te lo anula y te devuelve el dinero, eso sí, que es la obligación que tiene. Pero lo que ha ocurrido, lo ha utilizado como un mecanismo de financiación. Es decir, en enero andaba flojo de perras, hace una oferta, recauda, y cuando vuelve a tener efectivo lo devuelve. En fin, nosotros lo hemos denunciado porque entendemos que es una práctica fraudulenta, claro, que engaña a los consumidores, ¿no? A todas luces. Bueno, pero esto es una de esas, pero vamos, es una práctica, o en algunos casos también nos hemos encontrado con que, sobre todo en las compañías de bajo coste, que siempre es una auténtica pelea con ellos. Las compañías de bajo coste, por una parte, han facilitado que los europeos, en este caso, nos hayamos movido muchísimo y viajamos muchísimo, pero por otra parte utilizan a veces unas técnicas que son condenables. Por ejemplo, esta que acabo de contar, u otras muy habituales, que es, por ejemplo, si en una circunstancia concreta se produce algo que hace que los vuelos sean más deseables. Pongamos por ejemplo, es previsible que en los vuelos entre España y Berlín vayan a tener una demanda superior en los próximos días, ¿no? Demanda que no hubiera ocurrido si España no se hubiera clasificado para la final de la Eurocopa. Bueno, pues entonces las compañías que ya tienen los vuelos, que gestionan los vuelos, van a tener la tentación, y en algunos casos ocurrirá, de pues ofrecerles a los, decir que tiene overbooking en su vuelo, porque eso es otro de los problemas que tenemos con las compañías aéreas. Es una legislación muy antigua que tiene que ver con el inicio de la aviación, que permite a las compañías vender más plazas en los aviones de las que tienen, y entonces venden más plazas, sacan más plazas para estos días y echan a los baratos y cogen a los caros. Es decir, aquellos que compraron con billete más barato,
pues entonces les dicen que mire usted, el vuelo está completo y le devolvemos el dinero, pero que no va a poder usted volar. Esto suele ocurrir, pues eso, cuando se producen cuando de pronto una empresa ve que unos determinados vuelos empiezan a tener una demanda muy superior, ¿no? Este tipo de comportamientos por parte de las empresas es algo que nosotros llevamos tiempo planteando a la Unión Europea la necesidad de reformar la normativa de vuelo, porque bien está que sean baratos, pero tiene que ser también, que garantizar los derechos de los consumidores y de los viajeros. Planteamos a José Ángel Oliván nuestras preguntas y también los oyentes. 944 1020 es el teléfono gratuito del programa y nos pueden dejar la suya, o también en el WhatsApp 608 578 412, que nos pregunta qué quiere saber los oyentes, Sara. Mira, pues Fanny precisamente está escuchando lo que está comentando ahora José Ángel Oliván y dice: nos ha pasado ya 2 veces que cuando vamos a subir a un avión no nos dejan porque hay overbooking, esta práctica que comentabas, José Ángel, y aunque nos ofrecen otra ruta opcional, ¿hay alguna forma de evitarlo anteriormente sin pagar más de lo que supone el billete en sí? No, lamentablemente no. Quiero decir que ni siquiera, porque además ni siquiera las compañías ofrecen la posibilidad de garantizarte el vuelo si hay overbooking, ¿no? Ya digo, porque están cubiertos por la normativa que, digamos, pretendía, en los inicios del transporte aéreo, pretendía proteger los intereses de las empresas, ¿no? Bueno, ahora lo sigue protegiendo de esta manera, que yo creemos que es absolutamente ya fuera de lugar, ¿no? A estas alturas no hay ninguna razón que justifique que una empresa venda más billetes, más plazas en el avión, y además en muchos casos va a estar enmascarando esta práctica que acabo de decir de buscar elevar el precio o sea, conseguir más dinero de viajeros que van a estar dispuestos a pagar más dinero por esa plaza, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay manera de resolverlo. Lo que pasa es que la empresa sigue teniendo sus obligaciones, que es la de llevarnos al sitio y la de indemnizarnos por la pérdida del vuelo en ese momento, y además tenemos derechos a unas cantidades de indemnización en función de la distancia a la que va a volar el vuelo. De que, en cualquier caso, siempre que se tenga cualquiera de estas dudas, lo que hay que hacer es primero dejar siempre constancia de lo que está ocurriendo, que quede constancia, haciendo una reclamación del aeropuerto, haciendo una reclamación por escrito, y que quede constancia fehaciente de que hemos hecho esa reclamación. A veces las empresas no lo ponen fácil porque nos dan correos electrónicos que después nunca funcionan, o que no recogen nunca los leen, en fin, ponen todo tipo de triquiñuelas, ¿no? Por eso a veces hay que acudir a las cosas más, aunque las personas que atienden en las ventanillas nos van a decir no, esto hágalo usted, tiene que hacerlo por internet, ¿no? Pero descárguese la app, haga no sé qué, mándenme un correo. No, mire, se lo voy a poner por escrito en la hoja de reclamaciones, se lo pongo por escrito y se lo dejo. Y ya está. Es decir, el gran problema a veces con las reclamaciones de las compañías, sobre todo las compañías aéreas, que son un dolor, ¿no? Es que recojan la reclamación. Porque en el momento que han recogido la reclamación empiezan a contar los plazos, claro. Empiezan a contar los momentos, las obligaciones que esa empresa tiene que cumplir. José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, por resolver las dudas que los oyentes también nos han propuesto en torno a todo lo que tiene que ver con los viajes. Un saludo, buen verano, José Ángel. En nuestra página web tienen toda la información de cada uno de los medios de transporte, y por supuesto estamos a disposición de los oyentes para cuando quieran. Un abrazo, buen día, feliz verano, adiós.